no tiene que ser un problema para la iglesia. Más bien, si fuera cierto, fuera una gran bendición. Si fuera cierto, fuera una gran bendición. Así que yo creo que eso no es un problema mayor. Tampoco creo que es un problema mayor que tú pienses que esa transformación tiene que ocurrir antes de la venida de Cristo, aunque no es bíblica, ni tiene sustento en el espíritu de profecía, más que en declaraciones aisladas y fuera de contexto. Tampoco hay problema con eso. Donde yo sí creo que la teología de la última generación es herética, y estoy usando la palabra correcta, se convierte en una herejía, es en las cosas que afirma de Jesús. Ahí sí yo creo que si usted viene a alborotar a la iglesia con esto, a usted lo que hay que disciplinarlo. Cuando usted rebaja a Jesús a la misma naturaleza que tiene usted y que tengo yo. Y yo quiero que hablemos un poquito de eso a la luz de la Biblia. ¿Qué es lo que ellos argumentan? Ellos argumentan lo siguiente. Si yo estoy llamado a alcanzar la misma perfección de Cristo, que es el concepto que ellos tienen, porque ellos no entienden que la perfección, como vimos, es Dios el que la ejecuta. Ellos dicen que yo tengo que alcanzarla. Pero Cristo era distinto a mí, entonces Jesús tenía una ventaja sobre mí. De la única manera que vale el esfuerzo que nosotros podemos hacer para obedecer perfectamente la ley y alcanzar la perfección es si Cristo y yo tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Porque así como Cristo con su naturaleza pecaminosa venció el pecado, entonces ahora yo tengo en Cristo el ejemplo, es la palabra que ellos utilizan, el ejemplo que me dice a mí que yo también puedo ser victorioso sobre el pecado y ser perfecto aquí en la tierra, porque si Cristo lo logró, yo también puedo ¿qué? ¿Yo también puedo qué? Yo también puedo lograrlo. Entonces ellos dicen que Jesús tiene las mismas tendencias pecaminosas que tienes tú. La misma. Y que si tú tienes deseo de acostarte con una mujer que no es la tuya, Jesús también tuvo el deseo de acostarse con una mujer que no es la tuya, que no era la de él. Que así como tú tienes deseo de drogarte, Cristo también tiene deseo de drogarse. Que así como tú eres codicioso, Cristo también tuvo que lidiar con esa codicia. Solo que hay una diferencia, que Cristo nunca se dio al acto. Pero la inclinación hacia el pecado la tenía porque tenía una naturaleza pecaminosa como la que tengo yo. Eso es imposible de demostrar con la Biblia. Imposible. Pero yo que sí soy sincero y que no soy un bendito hipócrita, como la mayoría de la gente que ustedes oyen y ven, sí tengo que decirle que el problema de esa posición es que tiene declaraciones en donde Elena de White parece decir eso. De hecho, Elena de White habla clara, tiene citas donde dice que Jesús tuvo una naturaleza humana pecaminosa. Entonces, bíblicamente hablando, eso no hay manera de demostrarlo. Pero tengo esta cita de Elena de White. Tengo esa cita de Elena de White. Yo quisiera que veamos el asunto a la luz de la Biblia. Y si tenemos tiempo de ver algunas citas de Elena de White, lo veremos. Pero yo creo en Elena de White y no en lo que la leen a ella. Elena de White dijo, busquen aquí. Busquen aquí. Y lo que ustedes encuentren aquí, eso es. Yo solo quiero compartir algunos textos de Hebreos. Algunos. Para no dar muchas vueltas en la Biblia, vamos al libro de Hebreos. La carta de Pablo a los Hebreos. Versículo 1. Voy a leer desde el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Pregunto, ¿cuándo el Hijo vino y habló con los seres humanos? ¿Cuándo? ¿Antes de encarnarse o después de encarnarse? A ver, ¿cómo era que Dios le hablaba antes a la gente? Por los profetas. Pero dice Pablo, pero ahora
no nos habla por los profetas, sino a través de ¿quién? ¿Cuándo Dios comenzó a hablar a través del Hijo y no a través del profeta? Cuando el Hijo, ¿qué hizo? Se encarnó, vino a la tierra. O sea, aquí no estamos hablando del Cristo preencarnado. Estamos hablando del Cristo que ahora Dios dice, ya no voy a hablar a través de Juan. De hecho, Jesús dijo en Mateo 11, la ley y los profetas llegaron ¿hasta dónde? Hasta Juan. Ahora ya no se necesita el profeta. Ahora voy a hablarle yo a ustedes. Y es lo que Pablo está diciendo. Ya Dios no te habla a través de los profetas como le habló a los padres. Ahora nos habla a través del Hijo. Y entonces viene Pablo y da algunas definiciones del Hijo. Versículo 3. Es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y ha sido hecho superior a los ángeles por cuanto heredó un nombre más excelente que ellos. Pregunto, ¿será que alguno de nosotros puede decir, mire pastor, como Cristo y yo tenemos la misma naturaleza, yo también soy el resplandor de la gloria de Dios? ¿Será que alguno de nosotros puede decir, mire, es que como Cristo y yo somos iguales, yo también sustento al mundo con la palabra de mi poder? Usted como que debería darse una buena dosis de Ubicatex. Usted está haciendo una comparación que no tiene sentido. Pero van a decir, no, es que ahí está hablando del Cristo Dios en la creación, antes de la creación del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cuándo fue que lo adoraron los ángeles de Dios? Cuando lo introdujo al mundo. En otras palabras, cuando Jesús se hizo hombre. Pregunto, ¿y alguno de nosotros, alguna vez los ángeles se han arrodillado para adorarnos? ¿Por qué los ángeles no se arrodillan para adorarte a ti, pero sí se arrodillaron con Cristo cuando Cristo vino al mundo? ¿Por qué era qué, hermana? A ver. Miren qué pequeño detalle. Jesús era Dios. Jesús era Dios. Pero usted tiene la misma naturaleza de Cristo. ¿Y usted es Dios? No. Entonces hay una diferencia entre usted y Cristo. Por supuesto que sí. Cristo no era hombre hecho Dios. Cristo era Dios hecho hombre. Juan 1:1. Y el verbo era Dios. Juan 1:14. Y el verbo que era Dios se hizo carne. El mismo hecho de que en la naturaleza de Cristo, dice Pablo en Colosenses 2:9, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, indica que el cuerpo de Cristo y el cuerpo mío no era como. No era igual. No era igual, porque toda la plenitud de Dios habitó corporalmente en ese Cristo que se hizo hombre. De manera que cuando Cristo andaba por las calles de Galilea, de Judea, de Samaria, no estaba andando un ser humano común y corriente. Estaba andando el resplandor de la gloria de Dios. Dios hecho carne. Porque era Dios hecho carne, podía perdonar pecados. Porque era Dios, podía decirle a Lázaro, sal de la tumba y ven. Porque era Dios, tenía poder para mandar a la mar a callarse y a enmudecer. Y lo hacía por su propio poder, no por un poder delegado como lo van a hacer la iglesia en el libro de los Hechos. Pero miren estos detallitos que dice el libro de Hebreos sobre Jesús. Son detalles pequeñitos. Para los que creen que Jesús es igual a nosotros. Son detalles pequeñitos. Miren este pequeño detallito. Capítulo 4. Dice,
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿sin qué? Sin pecado. Capítulo 7, porque versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente. ¿Lo están leyendo? Sin mancha, apartado de los pecadores. Le hago una pregunta: ¿cuáles de los que estamos aquí estamos apartados de los pecadores porque ya no somos pecadores? Bueno, miren, yo para no sentir la tentación, porque soy hipócrita, y para no sentir la tentación de levantar el brazo, me lo escondí porque quería levantarlo y decir: yo soy apartado de los pecadores, yo soy apartado de los pecadores. Bueno, la Biblia del único que dice que fue apartado de los pecadores es de Jesús. Dice más: hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por lo del pueblo. Entonces, el libro de Hebreos, para no dar muchos tumbos por la Biblia, el libro de Hebreos presenta claramente que el Cristo que se hace humano era un Cristo distinto a mí. Sumamente distinto a mí. No podía ser igual a mí. De hecho, Juan llama a Jesús, en Juan 1:18, lo llama el unigénito. ¿Recuerdan? El unigénito Hijo de Dios. A Dios nadie lo conoció jamás. Solo el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El unigénito. Por casualidad, ¿alguno de ustedes habrá oído qué significa la palabra unigénito? Único en su especie. Los arrianistas que siguen a Uriah Smith y que dicen ser adventistas, en una falsa relación etimológica traducen esa expresión unigénito como único engendrado, porque entre los TUC, sobre todo, hay una corriente que cree que Jesús fue engendrado. Y por eso el predicador favorito de muchos de ustedes, eso es lo que enseña, que Jesús es engendrado. Eso sí es herejía. Y eso sí debe ser disciplinado y condenado dentro de la iglesia. Traer a Jesús a la categoría humana y decir que Jesús en algún momento de la eternidad fue engendrado. No. Jesús no fue engendrado. El texto no significa que Jesús es único engendrado. No. El texto de Jesús es único en su especie. Es el único que es humano y es el único que, siendo humano, es también ¿qué? Es también Dios. Nunca va a encontrar usted en la Biblia, pero óigame, nunca. Miren lo que dice el apóstol aquí: hecho más sublime, santo, inocente, sin mancha, hecho más sublime que los cielos, apartado de los pecadores. Usted nunca va a encontrar a Jesús en la Biblia dando muestra de que tiene una propensión al pecado. No lo va a encontrar nunca. Nunca. Y si no, piénsalo. Piénselo. Usted dirá, pero es que si Jesús era diferente a mí, como lo está diciendo usted, bueno, corrija la frasecita. No diga como lo está diciendo usted, diga como lo está diciendo el autor de Hebreos. ¿Por qué el mismo autor de Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza? ¿Cómo es posible que Jesús haya sido tentado en todo si Jesús era diferente a mí? Y entonces ahí es donde viene la falacia argumentativa de la TUC. Porque como no leen la Biblia, tampoco saben cómo se lee la Biblia. Es que el texto dice que fue tentado en todo. Y si es todo, es todo. Ajá.
¿Y por qué usted, mi querido hermano adventista del séptimo día, sobre todo usted que es un gran defensor de la Reforma Pro Salud, por qué cuando usted leyó esta semana que Pablo le dijo a los creyentes en Corinto, de todo lo que se vende en la carnicería, pregunten, compren y comen sin preguntar? Porque usted hace todo, usted excluye el cerdo de ese todo. ¿Verdad que lo excluimos nosotros? Incluso lo explicamos cuando estamos discutiendo con el evangélico, que el evangélico nos dice, Pablo dice que de todo lo que venden en la carnicería puede comer. Nosotros nos burlamos y le decimos al evangélico, y si te venden ratón en la carnicería, ¿te lo vas a comer? Y si te venden culebra en la carnicería, ¿te lo vas a comer? No, ese todo, decimos nosotros, se limita a todo lo que Dios ha dicho que es posible que comer. ¿O no así que lo explicamos, hermanos? Ustedes son muy buenos para explicar cuando les conviene. Pero cuando dice tentado en todo, es todo. A ver, un muchacho que está en secundaria o está en primer año de universidad tiene una gran tentación. Tiene trabajos que realizar, libros que leer, pero está tentado a pasar 10 horas jugando videojuegos. ¿Me entienden? Pero tengo clases que hacer, no, que el juego no me deja. Ajá. ¿Y cuándo Jesús fue tentado a jugar videojuegos? ¿Cuándo Jesús batalló para no prender el PlayStation hoy en la tarde? Dije, y usted, porque usted no lo entiende, porque usted es un señor como yo, pero estos muchachitos de 12, 13 años, que usted le dice que el sábado no puede prender el videojuego, ellos sí tienen esa tentación y esa lucha. Ay, es que yo quiero. Y están empujando el sábado, y el verano que el sábado se pone a las 8 de la noche, peor todavía. Díganme que Jesús pasó por esa tentación. Jesús entiende lo que es querer jugar el sábado y no jugarlo, porque Él la vivió. De verdad usted es tan idiota, no tengo otra palabra para decirlo, usted es tan idiota de pensar que Jesús pasó por una tentación como esa. Si ese aparato ni siquiera existía. No me venga con historia. Pero le voy a poner ahora del otro lado. Si Jesús y usted tienen la misma tentación, la pregunta es, ¿y por qué demonios a usted nunca lo han tentado a convertir piedras en pan? ¿Hay alguien aquí a quien Satanás se le apareció y le dijo, convierte esa piedra en pan? No. Pero usted y Jesús pasan por las mismas tentaciones. ¿Alguno de ustedes se vio tentado a dejar a la humanidad a que Satanás se la llevara donde quisiera? Diciéndole, baja de la cruz, si eres hijo de Dios, baja. ¿Alguno de ustedes se ha visto tentado a bajar de la cruz y dejar que el mundo se perdiera? Es una ridiculez decir que Jesús y usted tienen la misma naturaleza humana. Una ridiculez absoluta que no tiene el más mínimo fundamento bíblico. Entonces dicen, es que Jesús tenía ventaja. Ventaja. Usted parece americana, ¿verdad? A ver si me va a entender bien. Si los dos nos vamos, yo soy dominicano, usted es americana, y los dos nos vamos a la frontera con Haití, en República Dominicana. No hay agua potable, no hay luz eléctrica, no hay calles pavimentadas, no hay supermercados. Pregunto, ¿quién la tiene más difícil para sobrevivir? ¿Ella o yo? Ella. ¿Por qué? Porque ella está impuesta a vivir en un país donde ella puede tener agua potable todo el tiempo, donde ella no está asustada porque le van a dar una comida sucia, porque hay inseguridad, porque no hay luz eléctrica. Pero ese es mi territorio. Yo puedo vivir yo viví 4 años en el sur de República Dominicana y en la frontera con Haití. Y venía de jugar básquet, huáscar, y abría la llave y de la llave me fajaba mi agua y al ratito de la misma llave salía una lombriz. No me pasó nada.
porque ese es mi hábitat natural. Ah, pero Cristo viene del cielo y se mete a esta cuestión llamada tierra. Y usted me va a decir a mí que Jesús tenía ventaja. El cerdo siempre tendrá más ventaja que yo si tiene que estar en el lodo. No me diga a mí que cuando Jesús se metió a este mundo sucio tenía ventaja. Ahora, ¿por qué es que ellos dicen que Jesús tuvo que vivir ese progreso moral del cual hablamos ahorita, que yo tengo que ejecutar, de comenzar la obra y que Dios la perfeccione? Ellos dicen, Jesús también tiene que pasar por lo mismo. Y entonces, por lo general, usan estos textos que yo les voy a leer a ustedes. Hebreos 2:10. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿lo están leyendo ahora? Perfeccionase por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Jesús. ¿Quién es entonces el que está siendo perfeccionado? ¿Quién es el que está siendo perfeccionado? Jesús. Muy bien. Capítulo 4. Hebreos, capítulo 5, perdón, 5:9. 5:9. Voy a leer desde el 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, ¿qué? Otra vez, ¿qué pasó con Jesús? Fue perfeccionado. Hebreos 5, 8 y 9. Capítulo 7. Versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles, pero la palabra del juramento es posterior a la ley, al Hijo, ¿cómo dice ahora? ¿Hecho qué? Hecho perfecto para siempre. Así que en Hebreos 2, en Hebreos 5 y en Hebreos 7 se habla de un proceso de perfección que ocurrió en la vida ¿de quién? Que ocurrió en la vida de Jesús. De manera que ellos comparan la perfección mía con la perfección de Cristo. Así como Dios tiene que llevar a cabo un proceso de perfección en Vladimir, así también Dios tuvo que llevar a cabo un proceso de perfección en Cristo, porque las mismas debilidades que tiene Vladimir son las debilidades que tiene Cristo. Vladimir necesitaba ser perfeccionado, Cristo también necesitaba ser perfeccionado. Lo que Dios logró en Cristo es lo que Dios ahora va a lograr también con Vladimir, porque Vladimir es una especie de otro Cristo, o Cristo es otro Vladimir. Mi pregunta es, ¿por qué el autor de Hebreos insiste en que hubo que perfeccionar a Jesús? ¿Qué significa que Jesús tuvo que ser perfeccionado? ¿Tenía esto que ver con un problema moral interno en Jesús? Donde Jesús tenía que pasar de una moralidad bajita a tener una moralidad alta. ¿De eso está hablando? Presten mucha atención a lo que voy a hablarles ahora, hermanos. Porque yo sé que algunos no van a entenderlo, pero ni modo. A los jóvenes sí lo van a entender. Las tres veces que Pablo habla de que Cristo es perfeccionado, las tres veces Pablo lo vincula con algo. Y yo voy a ver quién me va a descubrir. Ahorita se ganaron el libro. ¿Sí? ¿Usted me leyó? No, el tuyo sí. Pero después con la pregunta fue usted, de Santiago 4, 17. Y en realidad usted fue el que dijo Romanos 14, 23, pero quien lo leyó, se me movió la hermana que lo leyó. ¿Se movió? Entonces se gana el libro usted.
Te debo 3 libros. 3. Pero un cuarto. Yo voy a leer el contexto y usted me va a decir que se repite la palabra perfección en los 3 pasajes, pero usted me va a decir qué otro elemento está en juego cada vez que se habla de Cristo como el que está siendo perfeccionado. Volvamos otra vez al capítulo 2. Capítulo 2. Hebreos 2. Porque convenía aquel por cuya causa subsisten todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor y salvador de ellos. Me voy a obviar el poema del versículo 12 y 13 y versículo 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para librar a todos, versículo 15, a los que por temor a la muerte estarían sujetos a servidumbre. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser fiel, misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 5 en adelante. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Cristo, versículo 7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y lágrimas. Versículo 9, habiendo sido perfeccionado. Versículo 10, fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Capítulo 7. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles a hombres débiles, pero por la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ok, pregunta. Aparte de la perfección, ¿qué se repitió en los 3 pasajes? Levantando la mano para que se gane el libro. Uno que no se haya ganado el libro. ¿El qué, hermana? A ver. Dígalo duro. Sacerdote. ¿Cómo se llama usted? Evelyn. Huáscara, Evelyn también. Te debo 4 libros. Sacerdote. Siempre que se habla de Cristo siendo perfeccionado, se habla de Cristo como ¿qué? Como sacerdote. De hecho, la humanidad de Cristo está vinculada al sacerdocio. Vamos a Hebreos 5. A Hebreos 5. Dice el versículo 1, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Tú no puedes ser sacerdote si no eres ¿qué? Hombre. Si Cristo va a ser sacerdote, ¿qué tiene que hacerse Cristo? Tiene que hacerse ¿qué? Hombre. Por eso en el capítulo 12 dijo que debía ser semejante en todo a sus hermanos para convertirse en un sacerdote fiel y misericordioso. No puedes ser sumo sacerdote si no eres hombre. En el capítulo 7 se repite lo mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a hombres débiles. Pero ahora, no por la ley, sino por el juramento divino, Cristo es hecho sumo sacerdote. Lo que quiero que vean es, los 3 pasajes hablan del sacerdocio, los 3 pasajes hablan de la humanidad de Cristo y los 3 pasajes hablan ¿de qué? ¿De qué? De perfección. La pregunta entonces es, ¿qué relación tiene la perfección con la humanidad de Jesús y con el sacerdocio? Y deje que sea la Biblia que le responda. Y vuelvo y lo repito, pregúntenselo a ChatGPT. Le voy a regalar los libros que usted quiera. Y tiene toda la tarde para que me consiga un texto bíblico, uno, que vincule perfección con impecabilidad. Uno. No, yo le adelanto la respuesta. No lo va a encontrar. No existe. No existe. No podemos entonces vincular la perfección en Hebreos, ni en el 2, ni en el 5, ni en el 7, que está recibiendo Jesús como un proceso de impecabilidad donde Jesús va venciendo el pecado y llega a un punto de perfección absoluta.
¿Qué tiene que ver perfección y sacerdocio? Para eso hay que leer la Biblia. ¿Para eso hay que qué? Hay que leer la Biblia. Porque la Biblia explica cuál es la relación que hay entre el sacerdocio y la perfección. Y lo va a explicar en el Antiguo Testamento cuando Dios establece sacerdotes. Así que yo quiero que usted vaya conmigo a Éxodo 29. Éxodo 29. Si alguien me ayuda, sobre todo los que tienen el celularcito, vaya buscando para que me ayude leyéndome la Reina Valera antigua, la de 1909. La Reina Valera de 1909. Pero vamos a ver distintas versiones de estos pasajes. Muy bien. El capítulo 29 habla de la consagración de Aarón y sus hijos. Versículo 7. Tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirá las túnicas. Les ceñirá el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las triadas. Y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Aquí se está escogiendo a Aarón y sus hijos como sacerdote. Y termina el versículo 9. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Versículo 24. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos por ellas y para ser en ellas consagrados. Versículo 33. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos. Versículo 35. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días, ¿qué harás? Los consagrarás. ¿Vieron una palabrita que se repetía en cada texto? ¿Qué había que hacer con los hijos de Aarón y con Aarón? ¿Qué había que hacer? Había que consagrarlo. Ahora, muy bien. Ayúdenme con algo. ¿Qué dice su Biblia en el versículo 9, por ejemplo? La última parte del versículo 9. ¿Cómo lo traduce tu Biblia? Consagrarás, dice la versión tuya. ¿Alguna no dice consagrarás? Lo ungirás. Henchirá. Tú sí te buscaste la Reina Valera antigua. Henchirá las manos. Ay, pero espérate. Ceñirá. La última parte del versículo 9. Consagrarás. Pero noten que la versión de ella, en lugar de decir consagrar o ungir, como dicen otras versiones, dice, henchirá sus manos. Henchirá sus manos. Y es una traducción directa de la expresión en hebreo, porque en hebreo la expresión meriyad es llenarle las manos. Lo que iba a ocurrir entonces durante esos 7 días, ustedes luego pueden leer también en Levítico 8, el momento en el que se está consagrando Aarón y sus hijos, toda la ceremonia de consagración duraba 7 días y todo el proceso de esos 7 días era llenarle las manos para que ellos pudieran ir a trabajar al santuario. Si ellos no pasaban por ese proceso de consagración, de unción o de llenarle las manos, ellos no podían ¿qué? No podían ser sacerdotes. Así que ellos tenían un punto a su favor. Dios ya lo había escogido. Otro punto a su favor. Eran seres humanos. Pero le faltaba algo. Para poder ejercer el sacerdocio, tenían que pasar por un proceso que se le llama ¿cómo? Consagración, o un proceso de llenarle las manos. Y aquí viene el 5.º libro y ya. No regalo más. El 5.º. No me diga, no, significa consagrar. No me dé esa. Imagínate. Yo quiero que tú captes el sentido de la metáfora. En términos prácticos, ¿qué significa llenarle las manos a Aarón y a sus hijos? Darle autoridad. Me gusta.
me gusta, pero un poquito más todavía. A ver, llenarle las manos. Llenarle las manos. Ay, pero yo no, pero, No, pero yo se lo puedo regalar a otro hermano. Ok. Entonces tú se lo vas a regalar a Iraida. ¿Qué significa? Darle las herramientas necesarias Darle las herramientas necesarias ¿para qué? para trabajar en el sacerdocio. Dice también que investir a alguien para hacer un oficio. Investirlo para hacer un oficio. Pero me gusta eso, darle las herramientas necesarias para que puedan trabajar ¿dónde? En el santuario. En otras palabras, usted, para ser sacerdote, tiene que ser entrenado. ¿Tiene que ser qué? Entrenado. Y ese proceso de entrenamiento que duraba ¿cuántos días? 7 días, se le llama en hebreo llenarle las manos. Yo quiero prepararme para ser un electricista y quiero que me contraten para hacer las nuevas instalaciones de luces de la iglesia. Pero si mis manos no están entrenadas para ser un electricista, ¿la iglesia me va a contratar? No, porque yo no tengo el qué. Yo no tengo el entrenamiento, no tengo la habilidad manual para realizar la labor. Pero es que suena muy mundano hablar así. Y aunque eso es lo que dice literalmente el texto hebreo, llenarle las manos, es decir, ponerle todas las herramientas que ellos necesitaban para poder ser sacerdote, sucede que los traductores de la Biblia no captan la metáfora. Y como no la captan, la interpretan. Y no es que está mal la interpretación, pero la interpretan como un acto de consagración. Por eso ustedes, todas las versiones, incluyendo la que yo leí, la Valera 95, dice, así lo consagrarás, así lo consagrarás, así lo consagrarás. Pero una perfecta traducción sería, así lo vas a entrenar, lo vas a capacitar, así estará listo para ministrar en el santuario. Ahora, miren qué pasa. Que cuando los traductores, aquí sí voy a dar el 6º libro, cuando los traductores griegos que están pasando la Biblia del hebreo al griego, se encuentran con la palabra que significa llenar las manos, ellos dicen, los griegos no van a entender eso de llenar las manos. Vamos a usar otra palabra. Adivinen cuál palabra usaron. ¿Quién? Entonces tú tienes que regalar el libro. Y para ti va a ser difícil, porque tú eres el pastor. Y tú tienes aquí 100 ovejas, así que ahí te da una difícil. Pastor, ¿qué era? En la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, usó la misma palabra que en Hebreos se traduce como perfección. Teleios. ¿Cuál es la palabra? Teleios. Así que cuando en Éxodo 29 y Levíticos 8 nosotros leemos llenar las manos, en el texto griego del Antiguo Testamento se dice, y Aarón y sus hijos fueron hechos perfectos. Hermanos, ¿me están siguiendo? Aarón y sus hijos fueron hechos ¿cómo? Perfectos. Pero ¿ustedes creen que al hacerlos perfectos lo hicieron impecables? Al contrario. ¿Ustedes conocen, recuerdan de 2 hijos de Aarón? ¿Cómo se llamaban esos 2 muchachos? Nadab y Abiú. ¿Fueron consagrados Nadab y Abiú? ¿Se le llenaron las manos a Nadab y Abiú? Si seguimos la Septuaginta, ¿fueron hechos perfectos Nadab y Abiú? Ok, Levítico 8 dice que Nadab y Abiú fueron hechos perfectos, fueron consagrados, se le llenó las manos. Levítico 10, ¿qué dice? Levítico 10, ¿qué dice? Los que en el capítulo 8 fueron perfeccionados, en el capítulo 10 fueron destruidos. Lo que indica que perfeccionarlos no era equivalente a decir son impecables. La perfección era, tú estás listo para ser
el trabajo. ¿Qué significa ser perfecto? ¿Qué significa ser perfecto? Tú estás listo para hacer el trabajo. Eso es lo que Éxodo 29 y Levítico 8 dicen que ocurría con el proceso de perfección del sacerdote. Se escogía el sacerdote, se entrenaba el sacerdote, y cuando ese proceso de entrenamiento terminaba, al sacerdote se le decía: ya tú estás consagrado, ya tú tienes las herramientas, ya tú eres perfecto para realizarle el trabajo. ¿Me captan? Pablo no es griego. El problema de entender perfección con impecabilidad es porque tomamos el concepto griego de la perfección y lo traemos a la Biblia. Pero la Biblia no gira en torno a la categoría del pensamiento griego. La Biblia gira en torno a la categoría del pensamiento semítico, del pensamiento hebreo. Y el concepto de perfección en el hebreo no es el de impecabilidad, es el de acabar, preparar, madurar algo. Si yo tomo entonces los únicos textos anteriores a Hebreos donde hombres, sacerdote y perfección aparecen juntos, que son los textos que hablan de la escogencia de Aarón y sus hijos para el ministerio, yo tengo entonces que leer Hebreos no en función de lo que me enseñó fulanito de tal. Yo tengo que leer Hebreos en función de lo que la misma Biblia me dice. Y lo que la Biblia entonces me está diciendo es: ¿Jesús es hombre? Fue escogido entre los hombres. Muy bien. ¿Jesús es sacerdote? Es sacerdote. Entonces, para Jesús ser sacerdote, ¿qué tenía que pasar con él? ¿Qué tenía que pasar con él? Tenía que ser entrenado. Tenía que ser perfeccionado. ¿Pero perfeccionado para qué? Perfeccionado para ser un buen sumo sacerdote. Y la pregunta es: ¿qué es lo que hace que Jesús pueda ser un buen sacerdote? ¿Qué es lo que hace que Jesús pueda ser un buen sacerdote para mí? Podemos ver, vamos a los textos. Volvamos otra vez a los textos. A ver si ustedes lo descubren. ¿Por qué Jesús, para ser mi sacerdote, tuvo que ser entrenado? Entonces, ¿entrenado en qué? ¿Entrenado en qué? Porque lo que quiero que ustedes entiendan es que para el autor bíblico el concepto de perfección con el sacerdote lo que significa es que el sacerdote tenía que ser ¿cómo? Entrenado. Pero, ¿entrenado? ¿Por qué Cristo tenía que ser entrenado? ¿Qué le faltaba a Cristo? ¿Qué era lo único que era diferente entre el Cristo preencarnado y el Cristo encarnado? ¿Me captan? Versículo 14, Hebreos 2, 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también, ¿qué hizo? Participó de lo mismo. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo igual. Semejante, pero yo no tengo tiempo ahora para explicar eso. Semejante a sus hermanos, para venir a ser un fiel y misericordioso sumo sacerdote. En otras palabras, ¿por qué Jesús tenía que hacerse humano? Jesús tenía que hacerse humano porque Jesús tenía que ser fiel y misericordioso conmigo. Vamos ahora al capítulo 4. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse ¿de qué? ¿Qué hace Jesús? Se compadece, entiende. ¿Qué entiende Jesús?
entiende mis debilidades. Las mira y en lugar de pegar al grito y decir, ¿cómo es posible que Vladimir tantos años siendo pastor y mira, y hace un escándalo? Jesús me ve mis debilidades. ¿Y qué hace? Se compadece. Lo que quiero que entiendan es, Jesús vino a la tierra a entender qué sientes tú para Él poder decirle al cielo, ustedes porque no saben lo que es vivir en ese mundo. Yo estuve ahí, yo sé lo que es difícil eso, por eso yo puedo ser misericordioso y fiel con Vladimir, porque yo lo entiendo. ¿Saben cuál es la desgracia de muchos de nosotros? No entendemos a los demás. Yo era diácono en Campana, 16, 17 años de diácono en Campana. Y comenzaban los niñitos de 3 años a correr. ¿Qué creen ustedes que un diácono de 16 años hace? Ese papá no controla a sus hijos, le llevaba el niño a la mamá. Controle a su muchacho, usted no va a la iglesia, enséñele. Porque yo no entendía lo que es tener un niño de 3 años. Cuando yo tuve un niño de 3 años, ya yo entendí lo que vivía esa mamá con la que yo me enojaba. Y ahora ya yo no me enojo. Porque yo sé lo difícil que es mantener a un niño sentado en una iglesia con un culto tan aburrido como el de nosotros. Pero para hacer eso y comprenderlo, yo tuve que vivir ¿qué? Esa experiencia. Fue cuando yo comencé mi ministerio con los jóvenes adolescentes. ¿Usted qué hace topándole en las nalgas a esa niña? ¿Y usted qué hace en esto? Y ese niño es un delincuente. Y el papá esto, y el papá lo otro. Hasta que yo tuve un hijo adolescente. Y comprendo lo que es ser padre de un hijo adolescente. Y lo difícil que es luchar con un hijo adolescente en este tiempo. Pero yo entendí eso cuando viví esa situación. Y a veces usted no logra entender lo que está viviendo el otro hermano porque usted nunca ha tenido esa experiencia. Si usted la tuviera, usted fuera un poco más comprensible, fuera más misericordioso, fuera más fiel y fuera menos criticón. Pero muchas veces nosotros hablamos, criticamos y atacamos lo que no entendemos, lo que no hemos vivido. Y cuando uno no entiende lo que el otro está viviendo, usted suele ser una persona insensible. Yo soy una persona pragmática, que a mí no me importa lo que el otro piense de mí, lo que el otro diga de mí. Ustedes ven que a los pastores no les gusta enfrentarse a estos temas, porque estos tipos de la última generación agarran estos cortes y salen a criticar y a despotricarte, y los pastores no están dispuestos a pagar el precio de enfrentar a esos grupos. Pero a mí me da igual. Me da igual lo que digan, lo que ataquen, me atacan con video, me atacan con el otro, y yo no veo ninguno de los videos, porque ellos viven de eso, de tener muchos views, y yo no le voy a dar views, no veo ninguno, pero la gente a veces me dice, mira esto, mira aquello, mira lo otro. Y muchos le tienen miedo a esos grupos porque tienen una capacidad para criticar infernal. Y a veces yo no los entiendo a ellos, ni ellos me entienden a mí, pero a mí no me importa que no me entiendan. Pero le voy a decir algo. Yo soy un tipo exageradamente práctico. Con mi relación con Dios, con mi relación con mis hijos, en el trabajo, en la vida, con todo. Yo no me complico ni dejo que nadie me complique. Cuando yo era niño, yo le decía a mi papá, estoy aburrido o estoy triste. Ah, papi decía, ¿tú estás aburrido y triste? Ok, mira, tú tienes 2 opciones para que se te quite el aburrimiento. La primera, ahí está el camión. Ve a lavarlo. Un camión de eso, una patana, como un tráiler. Váyase a lavar el carro, usted no tiene nada que hacer.
¿Usted está aburrido? Vaya, se le va a quitar el aburrimiento. Y váyase, para que siga diciendo que está aburrido. Y la otra forma que tenía papi de decirme que si me quitaba el aburrimiento era con una correa del mismo camión que él tenía enganchado en un clavo. Decía, mira, esa correa te quita de una vez el aburrimiento. En el acto. Y esa era la manera que mis padres tenían para lidiar con un fenómeno que en ese tiempo se le llamaba aburrimiento, pero que en este tiempo se le llama depresión. Yo estoy depresivo. ¿Y por qué? No, yo estoy depresivo. Yo estoy triste. ¿Y por qué? Yo estoy triste. Yo estoy triste. Yo me burlaba de eso. Yo me burlaba de eso. ¿Cómo que tú tienes depresión? ¿Cómo que tú estás triste? ¿Y cómo que tú no sabes por qué? Porque mi mente racional... ¿Por qué tú estás triste? Yo estoy triste porque se me murió mi mamá. Yo estoy triste porque se me murió mi hermano. Pero yo estoy triste. No, yo no sé, pero estoy triste. Estoy triste. Y yo creía que eso se resolvía como lo resolvía mi papá. Y cuando un padre, mire pastor, sí, hermano, usted lo que tiene que ser firme, póngale trabajo, póngale oficio, esto, aquello, lo otro. Hasta que a mí me ha tocado lidiar con las batallas de salud de mis propios hijos. Me ha tocado lidiar con eso. Y la experiencia con esa situación me ha hecho a mí ser más flexible y entender a un padre que está viviendo lo que estoy viviendo yo. Y ya yo sé que el problema no se resuelve con póngale oficio, cámbialo de universidad, dale con una correa. No. Es algo que yo no lo entiendo, no logro mi mente asimilarla del todo, pero es una realidad. Pero yo he tenido que vivirlo para poder entender eso. Bueno, eso fue lo que hizo Cristo. Venir aquí y enfrentarse cuerpo a cuerpo con Satanás. Y entonces saber, la batalla de Vladimir es grande. Ustedes, porque están aquí arriba en el cielo, echándose fresquecito, ustedes no se imaginan lo que estar ahí abajo. Es una batalla grande. Yo estuve ahí. Y como estuve ahí, yo estoy capacitado para entenderlo. Yo estoy capacitado para tener misericordia de él. Dice Elena de White en El deseo de todas las gentes, capítulo 1. Ella dice que el mundo estaba en una condición desesperada, la misma estampa de los demonios se reflejaba en la vida de los hombres y mujeres de aquel tiempo. Y dice ella, los ángeles de Dios se levantaron para ver a Jehová barrer a los habitantes de la tierra. O sea, cuando los ángeles nos miraron a nosotros, ellos estaban sentados, y es como cuando ustedes ahora estaban viendo el partido de fútbol, que creían que iban a hacer un gol, y paraban y gritaban creyendo que el gol venía. Los ángeles se pararon y dijeron, ya, por fin, Dios va a barrer a los habitantes de la tierra. Pero sucede que cuando ellos se levantaron para ver esa acción, entonces se paró Cristo y le dijo, se me sienta todo el mundo ahí. Padre, yo morí por ellos, mi sangre. Yo soy el que voy a lidiar con ellos porque yo soy el que entiendo lo que ellos están viviendo. Hermano, usted puede querer el sacerdote que usted quiera. Usted puede querer un sacerdote que le exija y que le esto, aquello, que lo otro. Mi Biblia me dice que lo que yo necesito es un sacerdote fiel y misericordioso. Y yo lo necesito misericordioso. Yo lo necesito misericordioso porque yo tengo demasiadas debilidades con las que todavía estoy batallando. Dice el Salmo 133, Jehová, si tú mirares los pecados, ¿quién podrá permanecer de pie? ¿Quién? Pero Cristo se para y dice, yo tengo que seguir teniendo misericordia de ellos. Yo tengo que seguir trabajando con ellos. Yo sí estoy perfeccionado y entrenado y capacitado para entenderlos,
porque yo fui a esa tierra maldita y sé lo difícil que es vivir a la altura de un hijo de Dios allí. Y ahora, dice Cristo, como yo soy capaz de entender eso, entonces yo sí soy capaz de lidiar con la situación de cada uno de ellos aquí en el santuario celestial. Yo entonces no necesito un Cristo perfeccionado moralmente, porque eso no existe en la Biblia. Yo necesito un Cristo que fue hecho perfecto porque tiene todas las herramientas necesarias para lidiar con una vida tan defectuosa como es la mía. Pero quizás haya alguien aquí esta mañana que quisiera decirle a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Si tú estás entrenado y tienes las manos llenas para lidiar con gente como yo quiero entregarte mi vida para que ahora tus manos también puedan tener mi vida. Para que ahora tu ministerio sumo sacerdotal también se enfoque en ayudarme a mí a salir victorioso de todas mis debilidades. Porque, Señor, yo no quiero seguir siendo un creyente débil. Yo no quiero seguir siendo un creyente defectuoso, pero acepto mis debilidades y defectos, acudo a ti como mi fiel sumo sacerdote fiel, para que entonces tú puedas ministrarme, limpiarme, transformarme y ayudarme a mí a ser cada día un cristiano más fuerte para honra y gloria de mi Dios. Pero esa fortaleza no comienza yo parándome en 2 pies delante de Dios. En realidad, esa fortaleza comienza cuando yo me humillo delante de Dios y le digo, ante tu fidelidad, yo no soy nada, porque yo soy infiel. Ante tu santidad, yo no soy nada, porque yo soy inmundo. Ante tu perfección, yo soy un pequeño piojo tuerto, porque yo sí tengo muchas defecciones, muchos defectos. Pero vengo a ti, Señor, porque tú eres el único que puede darle un cambio a mi vida. ¿Hay alguien aquí que quiera decirle eso al Señor? Yo quisiera tener una oración solo con aquellos que quisieran venir delante de su sacerdote celestial y decirle a ese sacerdote, aquí estoy yo. Y estoy aquí para que tú hagas una obra en mi vida, en mi corazón, y tú me ayudes a experimentar esa fidelidad y esa misericordia que tú has reservado para mí. ¿Alguien más quiera ponerse de pie esta noche, esta mañana?